Hola, soy Pilar Alderete de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway y te doy la bienvenida al nuevo podcast de L. Erin, una pequeña cooperativa de profesores de español como lengua extranjera localizada en Irlanda. Este podcast mensual, o más o menos, porque luego ya se sabe cómo es la vida, que no atiende a horarios ni a planes, tiene como objetivo tratar de los temas que nos preocupan, nos mueven, nos alteran, nos presentan retos, o en 5 palabras mucho más precisas nos rondan por la cabeza. Y digo nos, porque este podcast tiene como objetivo dar voz a muchos de los profesionales de la enseñanza irlandeses que tienen la misma preocupación y que han tenido la amabilidad de grabar sus palabras para compartirlas contigo. Este no es un podcast de formación, no es un podcast que quiera sentar cátedra en ninguno de los aspectos de los que vamos a hablar. No somos expertos en el tema del que hablamos, a veces sí, pero no tenemos por qué. Y digo esto y soy consciente de que entre las que vais a oír hay voces realmente inspiradas y rigurosamente científicas, personas que han estudiado el tema en profundidad o simplemente han tenido una gran idea. Y estamos también los que simplemente queremos decir algo al respecto porque sí, porque nos mueve, porque queremos ser parte de la conversación. Este nuevo podcast quiere animarte a pensar sobre un tema, quiere generar conversaciones con otros profesionales de la enseñanza aquí en Irlanda y más allá de nuestra adorada isla. E incluso si te apetece, nos puedes dejar tus ideas en la zona de comentarios de este enlace que vamos a crear. Porque somos de ese tipo de persona a los que nos gusta caminar y pensar. Pensamos que igual los socráticos y los peripatéticos sabían lo que se hacían cuando enseñaban a través del diálogo y la polifonía, escuchando a otros y haciéndose preguntas que les llevaban a sitios inesperados, donde inevitablemente aprendían en movimiento. También puede que nos hayamos cansado de mirar a una pantalla o a un presentador, en este año tan rebelde que nos ha tocado vivir, que no nos da tregua. Así que te animamos a que pienses y a que te des un paseo con las palabras de tus colegas en las orejas. O si has tenido un día agotador, quizás prefieras tomar un café o un té mientras escuchas a otros que comparten tus congojas. Y ya sin más, empezamos con el tema de hoy, que es el temido plagio en aprendizaje de lenguas. I love the buildings and the pavement and the malls. I love the factories, I love the rubber balls. I love the ukuleles and the sound of spinning tape. I love the things that people make. I love the tricycles, I love the synagogue. I love the Lego and I love the Lincoln Log. Bueno, para mí plagiar en la educación del español como lengua extranjera significa copiar. Copiar frases, copiar párrafos o ideas de libros, de periódicos, de todo tipo de recursos en línea. También copiar ideas de personas nativas e incluso usar traductores electrónicos para frases completas o para párrafos completos, ¿no? Sin molestarse en parafrasear estas ideas o simplificar estas ideas y ponerlas al nivel del español que tiene el estudiante, ¿no? Creo que el plagio es algo, bueno, es una situación cuando un alumno entrega presenta un trabajo como su propio trabajo, como si fuera su propio trabajo y todo eso, pero no lo es. Y es cuando aprovechan los traductores en línea como el famoso Google Translate. Así que creo que hay otros también, pero seguramente Google Translate es el más famoso y el más común en mis clases también, desafortunadamente. Ha sido un problema este semestre, sobre todo después del tema del COVID. Es curioso porque creo que antes copiar en lenguas o plagiar en lenguas no era un problema grave y ahora con el tema de las clases online creo que tenemos el mayor problema porque para otras asignaturas es más difícil copiar, bueno, pueden buscar en internet, pero para las lenguas el tema de usar Google Translate o traductores, diccionarios, nos lo ha puesto un poquito difícil, la verdad. Entre los ejemplos de plagio que he experimentado con mis estudiantes durante mi tiempo como profesora han sido dos en general. Uno ha sido el parafraseo, que en realidad buscaban en el internet algún tipo, el tema del cual deberían
escribir y simplemente le cambiaban algunas palabras para que sonara un poco diferente. La segunda forma era que buscaban en su idioma el tema y luego lo ponían, lo traducían con Google y bueno, si tenían tiempo le arreglaban un poquito. Y lo que sí noté era de que habían dos razones por las cuales lo hacían. En el caso de los estudiantes que siempre he tenido, que la mayoría son adultos y adolescentes, estas dos razones era una, la falta de tiempo, especialmente en los adultos, porque tenían muchas otras cosas que hacer entre sus horarios de oficina, la familia, etc. No tenían ese tiempo para sentarse y crear y tratar de buscar o investigar. Y en el caso de las adolescentes, que son mucho más directos, era la falta de interés. Si el tema no les llegaba o si realmente no era aquello que les llamaba la atención, pues para ellos la clase L era la clase supuestamente fácil que toman porque tienen que tomar. Tienen otras clases más importantes, lenguaje, matemáticas, ciencia, entonces siempre ponen a la clase de idiomas como más, es un poco más olvidada. Entonces, plagiar siempre ha sido la forma más rápida. Plagiar es copiar, es hacer propio aquello que no es tuyo. Es perder, es no ser auténtico. Google Translate Deep, la llamada de teléfono al amigo español, hacer los ejercicios juntos con otra gente del grupo, todas esas cosas constituyen plagio. Aunque a lo mejor algunos estudiantes usan el plagio como herramienta para sacar una nota mejor, creo que la gran mayoría de ellos lo utilizan porque tienen una gran falta de confianza en ellos mismos, ¿no? O sea, no son capaces de simplificar ideas complicadas en inglés a su nivel de español y entonces pues usan traductores electrónicos o copian ideas del internet, ¿vale? No sé si he pensado de más o no, pero con la palabra copiar me puse a pensar que en verdad todos desde que somos pequeños hemos aprendido copiando, imitando. Hemos copiado lo que han hecho nuestros mayores, lo que ha habido a nuestro alrededor. Es como un primer paso de aprendizaje. ¿Qué pasa o qué nos pasa como humanos, no solo a los estudiantes, con este problema, ¿no? Pues realmente usamos las palabras de otros constantemente, ¿no? La lengua que usamos es de un colectivo, de unas personas que nos pueden gustar más o menos, o copiamos formas de hablar de gente, usamos citas de otras personas, ¿no? El tema es que realmente no es tanto el problema usar las palabras de otros, sino usar las palabras de otro como que son nuestras. Entonces, claro, esto es un gran problema para el profesor y para el estudiante, ¿no? Para el profesor porque el profesor ya en las clases de idiomas conocemos bien a los estudiantes, sabemos el nivel que tienen debido a la gran el elemento participativo que existe en las clases. Entonces, pues claro, sabes el nivel que tienen más o menos y después ves unos proyectos donde sin errores y con un nivel más elevado, entonces lo cual es sospechoso, ¿no? Entonces, por un lado tienes que, pues no puedes dejarlo pasar. Copiando utilizándolo como una herramienta limitada, controlada, con honestidad sobre todo, creo que podemos adquirir seguridad. Yo como estudiante, por ejemplo, estudiando inglés, cuando me enfrento o cuando estoy frente a un nuevo conocimiento que no controlo, que no domino, se siente cierta vulnerabilidad, cierto descontrol, inseguridad. El plagio también podría ser algo que yo he visto también, que es un poquito más inocente, pero bueno, yo creo que sigue siendo plagio, que un alumno pide ayuda a un hermano mayor o una hermana mayor o lo que sea, por ejemplo,
porque yo tengo muchos estudiantes de la misma familia en diferentes cursos. Así que tengo un alumno en segundo, le cuesta hacer un trabajo, pide ayuda a su hermano en quinto o en sexto y pues le da ayuda. No está mal, o sea, no es mala cosa, pero yo creo que sigue siendo plagio. De todos modos, yo creo que esto también depende de la cultura. Yo creo que hay culturas donde son más tolerantes a la hora de cometer errores, entonces pues ellos aceptan que el cometer errores es parte del aprendizaje y, y bueno, entonces yo creo que esas culturas plagian bastante menos porque pues se dan cuenta de que no aprenden cuando están plagiando, ¿no? Y luego, por otro lado, hay culturas que son muy intolerantes a la hora de aprender, de cometer errores y de equivocarse. Y ellos, pues, digamos que tienen muchísimo miedo a equivocarse y no son tampoco muy buenos a la hora de simplificar las ideas, entonces, pues, utilizan el plagio más para poder expresarse. ¿Qué pasa? Que hay que diferenciar muy bien, y el alumno muchas veces no diferencia entre lo que es tarea formativa y tarea evaluada o tarea calificada, ¿no? Uno tiene que aprender, pues eso, usando las palabras de los demás, copiando, traduciendo, aprendiendo de otros, ¿no? Sobre todo en lengua. En lengua la interacción es, para mí, lo único que hace que aprendas. Plagiar es una falta de autenticidad y una limitación a la hora del aprendizaje, siempre y cuando se gaste como un fin, pero si lo gastamos como un mero medio, como un primer paso de aprendizaje para adquirir cierta seguridad, pues se puede trabajar, se puede obtener lo contrario. Creo que se puede obtener esa seguridad que nos permite crear y ser auténticos. Y es complicado, la verdad. Intentamos poner algunas trampas y caen en las trampas, claro, pero al final siempre es la palabra del alumno en contra de la tuya, ¿no? Es un poquito difícil porque no tiene sentido en lenguas copiar, ¿no? Al final lo importante, estamos aquí para enseñar a comunicarnos en otra lengua y es un poco ridículo, pero a nivel universitario, pues ellos quieren sacar buenas notas y aprobar. Entonces, la experiencia que yo he tenido, pues ha sido, normalmente los estudiantes suelen plagiar en los proyectos culturales y en trabajos que les damos para hacer en casa, ¿no? Entonces, también desde que hemos empezado la educación en línea, pues hay muchos más ejemplos de plagio, porque como todo ocurre en la casa, donde tienen muchas más tentaciones y tienen más acceso al internet, pues entonces hay como más tentaciones, ¿no? Pues muchísima experiencia con el plagio en L, a decir verdad, y desafortunadamente, pero bueno. Sí, un montón. Tengo muchos estudiantes que son muy fans de usar Google Translate. Sobre todo estos días, porque todas las clases en línea y están con el ordenador todo el día, así que cualquier trabajo que hacen, pues es con el ordenador también, ¿no? Y antes, en las clases presenciales, también cuando entregaban o cuando entregan trabajos, ¿no? Eso, y que esa falta de confianza, ese miedo, muchas veces a mí me ha llevado a una falta de voluntad, a una pereza, a esa frustración que es como, mira, voy a lo fácil, copio directamente esto, salgo del paso y adelante. Y te olvidas del proceso de aprendizaje y te olvidas de que en verdad puedes aprender y adquirir mucho sobre ese aprendizaje. Simplemente es
creo que se apodera ese miedo al error, que es lo que limita. Esta semana lo he estado comentando con ellos, puse una pregunta sobre este tema. ¿Pensáis que se puede evitar plagiar? Y la mayoría dijo que no se puede evitar, que la tentación es muy grande y que es muy complicado. Entonces, incluso los alumnos reconocen que es difícil. Y luego está el otro plagio que a mí me hace mucha gracia, que es el plagio de la presentación oral, que yo le mando a Google, me aprendo de memoria y luego regurgito, ¿no? A mí ese me da pavor, porque además suenan fatal normalmente, pero están leyendo un texto que a veces ni comprenden. Entonces, en verdad es una gran, yo creo que es falta de confianza, ¿no? Por la que ellos utilizan, por la que ellos plagian en la clase de español. Muchas palabras que yo no enseño, que son sinónimos, pero que no enseño. Ejemplo, la palabra cabello. Así que yo cuando hacemos descripción física en primer curso, pues hacemos enseñamos la palabra pelo, ¿no? Y luego cuando recibo trabajos, pues pone la palabra cabello. Así que... Y les digo, o sea, esta palabra también significa hair, pero ¿de dónde lo has sacado? O sea, del diccionario. Y luego pues veo algo como otra vez, que el significado es un poquito diferente. I really like, en vez de me gusta mucho, tienen realmente me gusta, que se ve claramente que es de Google Translate. La cosa más obvia es cuando un estudiante, con la excepción de los de selectividad, tiene un ejemplo de subjuntivo en su trabajo. A no ser que yo lo haya enseñado, ¿sabes? Pero eso, si tienen subjuntivo, pues les digo, tienes subjuntivo aquí que no hacemos hasta el año de selectividad. Porque lo tienes, de dónde lo sacaste y todo eso. Cuando hay un examen, aunque dejemos muy claro no se puede hacer esto, está uno, en la situación en la que estamos viviendo ahora, en la enseñanza en línea, uno está a la tentación, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decirle a Google o a DeepL o a cualquier otro traductor que te traduzca lo que has hecho, aunque nada más sea para comprobar que lo tienes bien. Fijaros lo que os quiero decir, que muchas veces el alumno utiliza un traductor automático para comprobar algo, no tanto porque lo haya traducido directamente. Y a veces le falla, ¿no? Porque evidentemente son traductores automáticos que tienen sus problemas. Y otras veces por el miedo al suspenso, ¿no? Normalmente, por lo menos en el sector donde yo doy clase, que es el sector terciario, universitario, se paga mucho dinero por un curso que a veces se ha elegido y a veces no, porque en las asignaturas de letras a veces no tienes opción, porque te has quedado con 2 asignaturas y no puedes continuar más que con esas 2, aunque odies el español con toda tu alma y no quieras continuar con él, ¿no? Entonces, tener que repetir una asignatura cuesta mucho dinero y dejar la carrera también cuesta mucho dinero porque has pagado pues miles de euros por año, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El plagio como, bueno, pues voy a probar y ya está. Entre las soluciones que he podido encontrar para reducir el problema están los trabajos de escritura dentro de la clase, trabajos de escritura en grupo, de grupos de 3 a 4 personas o individuales. En ambos casos se elige un tema principal, el cual está rodeado de varias preguntas, las cuales eran resueltas por mis estudiantes basados en el conocimiento que ellos tenían del tema. Ellos debían responder todas las preguntas, sin excepción, y aquellas que no conocían estaban en la libertad de hacer hipótesis o de crear respuestas que ellos pensaban que podrían ser. Ahora, lo que pasaba con este pequeño ensayo es que ellos me lo entregaban, ¿sí? Y yo les dejaba como tarea que investigaran, agregaran, sustentaran, ¿sí? Mayor información a las respuestas que ya habían dado en la clase. Ahora, este tipo de actividades en lo que me ayudaron era a tener un punto de referencia de cómo es que se habían desenvuelto mis estudiantes en relación al tema, cómo plasmaban sus conocimientos, su saber, sus hipótesis, sin ningún tipo de ayuda más que el español que en ese momento tenían o conocían o recordaban. Ahora, para este
pre-ensayo o pequeño ensayo que hacía, ensayo o composición que ellos hacían, yo les aceptaba todo, desde espacios en blancos que te dejaban mayormente porque no tenían esa palabra en español o no la conocían, no tenían ese vocabulario para llenar. Les aceptaba que, que interpretaran de la forma que quisieran, ¿sí? Que explicaran como pudieran, que me hicieran respuestas largas, respuestas cortas, no había problema, que usaran incluso algunos usaban dibujos para tratar de explicar qué cosa querían decir. Y bueno, en general todo esto lo que me daba era un punto de partida para saber que es, no solamente saber cuál era su nivel para expresarse en lo que era el área de la escritura, sino también para tener o para saber qué esperar de sus ensayos o de sus composiciones, de sus tareas. Y era también una forma para que los estudiantes supieran cómo era su nivel en ese momento, en ese exacto momento, y también supieran de que yo sabía cuál era su nivel o qué tanto sabían de aquel tema o cómo podían expresarse sobre él. Bueno, no sé si será una respuesta en coherencia o no a la pregunta, pero motivar el error, ensayo y error. Creo que el error es la mejor herramienta de aprendizaje que podemos utilizar tanto en cualquier lengua como en la vida o cualquier otra asignatura. Yo como estudiante de inglés que he sido y que sigo siendo y como profesora de español que está empezando con sus pinitos, he aprendido que el error es la mejor manera de aprender. Bueno, lo primero, no sé si las llamaría soluciones porque no sé si funcionan todavía, pero estos días si tienen algún ejemplo de si yo sospecho de que hayan usado el traductor en línea, les devuelvo el trabajo sin corregir, porque les digo que no es una pérdida del tiempo si usan Google Translate para todo. Un profesor, antes de mudarme aquí a Irlanda para aprender inglés, que nos decía hablar mucho, me da igual que os equivoquéis, equivocaros, yo no os voy a interrumpir, solo quiero que habléis. Y fue la primera vez que un profesor me dijo eso, me acuerdo, y tuvo impacto para mí. Pero si tú lo intentas solo, cometerás errores y yo puedo ayudarte con esos errores. Pero si no es trabajo original, oye, que no hay nada que pueda hacer yo, ¿sabes? Toda mi vida como estudiante ha sido un gran complejo, siempre era un constante miedo a equivocarme. Me acuerdo que en las clases de inglés era una pesadilla para mí porque era como, me acuerdo que temblaba en clase, que tenía miedo a equivocarme, no me relajaba y no aprendía, porque era, bueno, sí aprendía, pero no es un aprendizaje profundo. Cuando aprendo y cuando aprendí que a través del error, en verdad, no pasaba nada por equivocarse, sino al contrario, podía ver desde otra perspectiva mucho más profunda cómo alcanzar el aprendizaje. Cuando estamos en clase y doy un trabajo y yo veo claramente que hay ejemplos de traductor en línea que no es trabajo original, pues doy un 0. Si es un trabajo o si es un examen, doy un 0. Pongo una nota o escribo una nota en el diario o a los padres explicando por qué. Así que involucro a los padres en el proceso también. No sé si funciona todavía porque estamos pues enseñando desde casa. Así que no lo sé todavía. Igualmente creo que se pueden hacer ejercicios o actividades. Yo el examen que diseñé para el curso de diploma, pues intenté darles las respuestas. Entonces que tuvieran elegir entre varias opciones y así, bueno, no servía de mucho buscar en Google, buscar en el diccionario, porque yo ya le estaba dando la respuesta. Entonces tenía que
completar ese hueco con una de las palabras, ¿no? Ese tipo de ejercicios yo creo que pueden ayudar. También el writing, que aunque se puede usar Google Translate, pues bueno, enseguida canta, ¿no? En algunos niveles se utilizan expresiones un poquito complicadas, cosas que todavía no saben, pero bueno, creo que es difícil y que la verdad se engañan a ellos mismos, porque como ya he dicho, pues para mí la importancia de una lengua es esa, comunicarse, y por supuesto no van a ser capaces de hacerlo si copian, pero no sé, es una nueva batalla, ¿no? En la que tenemos que pelear. Creo que cuando volvamos a la normalidad, pues bueno, les costará, ¿no? Si hay gente copiando en primero o en segundo, pues lo pagarán caro igualmente. Creo que tampoco debemos presionar más bueno, pero tampoco creo que nos tengamos que obsesionar con eso, ¿no? Como profesores, creo que al final no es nuestra misión ser policías. Y bueno, sí, eso es un poquito mi experiencia, la verdad. Estoy deseando escuchar las de los demás también. Primero porque no me gusta ser policía y segundo porque nunca vamos a tener una evidencia, no es como cuando copias un texto en inglés de un artículo y entonces lo presentas en trabajo, que puedo decir, mira, has copiado este párrafo. En nuestro área es muy difícil probar que el alumno ha plagiado. Y eso implica un proceso difícil, ¿no? Un proceso de conversaciones difíciles, situaciones emocionales que a todo el mundo no le pueden apetecer o... En fin, entonces mi experiencia en general lo que he hecho ha sido poner barreras, intentar que el alumno no plagie, ¿no? Intentar ponérselo difícil, digamos. Las soluciones que he implementado, pues diferentes, ¿no? Lo primero que hago mucho con los estudiantes es hablar, ¿vale? Hablar con ellos y explicarles la importancia de ser ellos mismos, en lo que escriben y en lo que dicen. Entonces, hablarles sobre la importancia de cometer errores, de que los idiomas es fundamental aprender errores, que nunca van a poder aprender un idioma si no cometen errores. Entonces, pues siempre les digo que yo sé que es un poco traumático, que te equivoques, que no entiendas, que no te entiendan, pero que es importante pasar esa etapa porque una vez que la pasas, pues te das cuenta de que luego pues empieza a ser cada vez menos y menos traumático, ¿no? Entonces, pues intento hablarles mucho sobre lo importante y lo bueno que es aprender, cometer errores. También pues intentar animarles y decirles que, bueno, que aprender un idioma tarda mucho tiempo y que deben de estar orgullosos de estar aprendiéndolo y que trabajando y ellos y aprendiendo su vocabulario y aprendiendo sus reglas van a poder mejorar, ¿vale? Y es una cosa que van a poder mejorar y se les va a quedar en la cabeza, pero usando o copiando palabras y expresiones de otras personas o de otros recursos en línea que en verdad no se les queda en la cabeza, en verdad no significa nada, porque si tú estás haciendo una frase muy elocuente, pero ni la entiendes, ni la vas a memorizar, ni la vas a comprender, pues entonces es como si no la tuvieras, es como si no la pusieras. Entonces, a veces, entonces intento hablar mucho con ellos, ¿vale? Y mostrarles mis expectativas, ¿no? Esto es lo que yo espero que vosotros hagáis. Espero que simplifiquéis. Espero que, pues, pues que utilicéis vuestras palabras y que seáis vosotros mismos, ¿no? Entonces eso me funciona bastante bien, la verdad, lo utilizo mucho en clases, intento ser bastante comprensiva, ponerme en su situación, porque en verdad yo estuve en su situación y explicarles que yo entiendo cómo ellos se sienten y entiendo lo traumático que es aprender un idioma y que no te entiendan y que no puedas entender a la gente, pero que es un proceso que tienes que pasar para luego llegar a otro proceso que es mucho más satisfactorio, que es cuando puedes comprender mucho más y te pueden comprender más. Los exámenes para las tareas performativas, lo que hemos hecho ha sido poner la cámara. Yo los exámenes los hago en Word y les hago fotos, screenshots, capturas de pantalla, para que no puedan copiar y pegar el texto, si es una traducción o si es algo así, que tengan que por lo menos escribirlo. Evidentemente el examen tiene un tiempo limitado y no te daría tiempo a hacer todo, ¿no?
y ya está. Realmente, pues esas son un poco las barreras. Hemos implementado incluso le damos en los proyectos culturales que hacen en casa, el 20% del proyecto se lo asignamos a su habilidad a la hora de simplificar las ideas al idioma de español que estamos enseñando en clase. Pues si es un B1 o un B2 o un A2, ¿no? Entonces, pues eso va al 20% por eso, por la habilidad no le decimos directamente de no usar traductores electrónicos, le decimos que es la habilidad de simplificarlo al nivel de la clase. Una de las soluciones que hemos implementado ha sido hacerle darse cuenta al alumno que nos damos cuenta. Es decir, si hay una discrepancia brutal entre la nota de una pregunta del examen y otra, o entre lo que normalmente el alumno hace en las tareas de formación, en la evaluación continua, que no cuenta para nota, y lo que ha hecho en el examen, yo les llamo a lo que yo llamo una conversación. A algunos les da mucho miedo y ahí ya te das cuenta de que ha podido haber plagio, pero no, tenemos una conversación sobre, bueno, yo coordino el nivel B1, que es el usuario independiente, entonces les recalco mucho esto, ¿no? Lo de la independencia y que tienen que ser independientes y que tienen que probar que son independientes. Y bueno, pues no sé si por lo menos ayuda para que a la próxima vez estén un poco más pendientes de que nos podemos dar cuenta. También hemos hecho, desde que estamos en la educación en línea, les hacemos, especialmente a los del último año, les hacemos firmar un documento de integridad y estándares educativos antes de hacer un examen en casa, ¿vale? Y les pedimos que usen sus palabras, les decimos que usen sus palabras y que no utilicen ayuda o que utilicen a lo mejor un diccionario en línea que nosotros les recomendamos. Entonces les hacemos firmar eso antes del examen y pues no sé, creo que funciona para mentalmente ellos están pues saben que si no lo hacen ya han firmado un documento y entonces están pues engañándonos a nosotros, pero engañándose a sí mismo también, ¿no? Les he hecho bastante conscientes también de los fallos que tiene Google y dónde les pillamos y demás. Entonces, bueno, no sé. Como os digo, todo esto siempre tiene que ver con responsabilidad personal y no me parece que haya una solución definitiva. Pero bueno, creo que es una conversación que tenemos que tener. Otras medidas que hemos también tomado ha sido limitarles el tiempo, claro, y a veces incluso que hagan el examen a mano y que lo escaneen y después nos lo manden para que lo corrijamos. Entonces eso también funciona porque al limitarle el tiempo, pues no tienen tanto tiempo para buscar ayuda, ¿no? Entonces suele funcionar bastante bien. Porque el tener miedo a equivocarme me hacía tener una autoestima muy baja porque no me permitía aventurarme a hacer cosas, a decir, a escribir, a pensar, incluso muchas veces, o a decir lo que pensaba, por miedo a pues que se rieran, a que no estuviera bien, Pero poco a poco fui aprendiendo que daba igual, porque al final el aprendizaje es el aprendizaje de uno mismo y cuando aceptas el error como un aliado a la hora de aprender, la mente es como que en mi propia experiencia se relaja y incluso disfruta más. Disfruto equivocándome, busco el error, porque gracias a eso ahora disfruto el inglés. Pero por otro lado también los penalizamos, ¿vale? Porque, pues, por supuesto, muchos, si les puedes hablar, les puedes decir que se están perjudicando a ellos mismos, pero a veces, pues, los estudiantes son gente joven y la gente joven, pues, a veces entienden mejor o entienden más claramente el mensaje si ven algo más concreto, ¿no? Entonces, si por ejemplo les bajas la nota o lo suspendes, ¿no? Entonces intentamos, pues, como ya te digo, bajar la nota antes de suspender, pero llega el momento de que si han hecho un plagio completo, pues lo suspendes, ¿no? Pero C'est la panique, panique, panique sur le périphérique. C'est la panique, panique, panique sur le périphérique. Trop de trafic, c'est la panique, panique, panique sur le périphérique. Pues bastante cabreado, enfadado, todos los sinónimos de angry que quieres. Así me siento. Me da rabia. Es uno de los retos más grandes que tengo con la enseñanza de español en el cole.
Claro que hay muchos estudiantes que no lo hacen, pero pues siempre hay algunos estudiantes que sí que lo hacen y superar ese reto es muy difícil. Limitada y privada a la hora de enseñar, porque creo que como profesores tenemos la labor de poner luz al desconocimiento, de guiar al alumno a su propio aprendizaje, porque al final cada alumno tiene su propia manera de acceder al conocimiento, de entender el conocimiento, de entender la lengua, de hacerla propia, de alcanzar ese conocimiento. Por un lado, yo sé que puede ser muy frustrante cuando pasas horas enteras explicando un tema y después los estudiantes no usan las herramientas que les has dado, sino que buscan información en internet y lo ponen en el proyecto, ¿no? Entonces, pues parece que lo que has dado ha sido como que en verdad no ha llegado a ellos, ¿no? Sin embargo, la verdad que lo que intento hacer para eso es siempre hacer mis clases súper prácticas e intentarles hacerles ejemplos de simplificación, ¿vale? Eso es una cosa que hago mucho en las clases, donde les pongo ideas en inglés que yo sé que ellos tienen y después las traducimos al español o las simplificamos al español que ellos tengan, ¿vale? Entonces, pues yo sé que puede ser frustrante cuando no hacen no reflejan lo que tú les has explicado en clase, pero intento incluso en clase hacer cosas que yo quiero que ellos hagan después para que vean cuál es el método que quiero que usen, ¿no? Yo me he sentido, pues esto, problematizada, ¿no? Porque yo estudio irlandés y mea culpa, ¿no? Yo también lo hago. Lo hago ya no solo porque quiera sacar una nota, que eso es lo de menos en este momento de mi vida, sino porque me da vergüenza simplemente escribir ciertas frases, perdonad. Y ya está, entonces como me da vergüenza, pues utilizo el Google Translate por lo menos para comprobar pues que funciona, ¿no? Que lo estoy haciendo bien, para no meter la pata hasta adentro. Y entonces, como lo hago yo, pues me da cosa, ¿no? Echarles la bronca o estar siempre constantemente recordándose al alumno. Sobre todo por eso, ¿no? Porque me parece que es una herramienta para aprender. Ahora bien, a la hora de hacer un examen, pues me parece bastante problemático de cara a la integridad y a la honestidad del alumno. Pero como os digo, dentro de esos exámenes hay muchas fuerzas, ¿no? Y uno no sabe cuál es la situación de cada alumno cuando trabajamos con 90 y 100 alumnos en cada año, ¿no? Entonces, por lo menos lo entiendo. Ha cambiado, quizá mi actitud ha cambiado de menos comprensiva a más comprensiva. Entiendo más cuando se hace. Y enseñarles pues, a aceptar el español que ellos tienen y a ir mejorándolo poco a poco y trabajando, ¿vale? No pueden hacerlo de la noche a la mañana y no pueden hacerlo copiando otras ideas que en verdad ellos no entienden y que tampoco se les queda en la cabeza, ¿vale? Porque yo creo que si tú, por ejemplo, yo a veces miro también cosas en Google, ¿vale? Pero es una palabra que no sé y que yo aprendo porque la quiero saber. Entonces, si los estudiantes utilizaran, por ejemplo, estas frases que vemos en periódicos que son complicadas, pero las intentaran analizar y comprender y después memorizar y usar, entonces yo no tendría ningún problema, ¿no? Pero el problema es que ellos lo usan, lo copian, pero después desaparece completamente de su mente. Nada, y ya para añadir algo más y para repetirme un poco más, que de verdad creo que si aprendemos a abrazar el error, a adoptarlo como una herramienta de aprendizaje, vamos a aprender a ir ganando o vamos a ir cogiendo confianza en nosotros mismos y con ello vamos a ir dejando que nuestra propia creatividad crezca y seremos más auténticos y por ende no va a ser necesario plagiar nada o a nadie, porque al final el plagio no es otra cosa que falta de confianza en uno mismo, yo creo que está muy motivada con un profundo miedo al error, que nos imposibilita aventurarnos a aportar algo nuevo o hacer algo. Y quizá con ello, probablemente, el plagio pues deje de ser un fin y se convierta en una mera herramienta más de aprendizaje, donde empezar a conocer, a observar, a imitar con honestidad,
pero al final creando nuestro propio camino de aprendizaje con nuestros propios errores y llegando a disfrutar más del aprendizaje, a lo que significa. En este ámbito estamos hablando de las lenguas y al final pues disfrutar o jugar con ese conocimiento, con el aprendizaje, el conocer otras maneras de pensar, otros mundos, el incluso ser creativo con un nuevo aprendizaje, con un nuevo idioma, perdona. Así que bueno, eso es en general lo que tengo que añadir o lo que quiero añadir y nada, pues eso es todo.